El tema que vamos a ver el día de hoy se trata de calor y temperatura. Vamos a resolver un problema en el cual vamos a calcular la cantidad de calor necesaria para convertir 50 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados en vapor a 110 grados centígrados. Para lograr ese objetivo vamos a hacer uso de este esquema en donde aquí represento cada una de las fases que se van a ir presentando a lo largo de este proceso. Vamos a iniciar aquí en donde lo que tenemos es hielo a menos 20 grados centígrados en el punto A, y vamos a agregar el calor necesario para convertir ese hielo que está a menos 20 grados centígrados, lo vamos a convertir en hielo a 0 grados centígrados. Entonces, para poder saber cuánto calor es necesario, vamos a utilizar esta fórmula, en donde M será la masa del hielo y C el calor específico del hielo, que es 0.50 calorías sobre gramo por grado centígrado. La temperatura, esta es la temperatura 1, la temperatura 2. Con esto vamos a encontrar el calor necesario para transformar hielo de menos 20 grados centígrados en hielo a 0 grados centígrados. Bueno, con esto calculamos el calor necesario. Pero una vez que estamos aquí en el punto B, vamos a calcular el calor necesario para transformar este hielo a 0 grados centígrados en agua a 0 grados centígrados. Es decir, vamos a calcular un calor que lo que va a hacer en este caso no es aumentar la temperatura, sino que va a convertir el hielo en agua. Entonces lo que va a hacer este calor va a ser fundir el hielo. Para poder encontrar ese calor vamos a utilizar esta fórmula, que es Q igual a M por LF, en donde LF representa el calor latente de fusión, ¿sí? Bien, entonces, cuando agreguemos este calor, vamos a convertir de hielo en agua. La temperatura no va a variar. Aquí vamos a tener hielo a 0 grados y aquí vamos a tener agua a 0 grados. Y el calor necesario para que eso suceda lo calculamos, lo encontramos con esta fórmula. Una vez que ya tenemos agua a 0 grados, vamos a seguir proporcionando calor. Ahora el calor necesario para convertir de agua a 0 grados en agua a 100 grados centígrados será otra vez Q igual a M por C por T2 menos T1. A diferencia de que en este caso aquí tenemos hielo y aquí tenemos agua. Entonces aquí el valor de C cambia, porque ya ahora lo que tenemos es agua. El calor específico para el agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y sustituyendo los valores que tenemos aquí, vamos a encontrar el calor necesario para convertir de agua a 0 grados en agua a 100 grados centígrados. Una vez llegando aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Para poder resolver este problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir pasando de este punto A al B, luego C, D, E y F. ¿Qué va pasando en cada uno de ellos? Cuando vamos de A a B, vamos a escribirlo aquí, de A a B, lo que hacemos es aumentar la temperatura
del hielo. En el punto A tenemos hielo a menos 20 grados centígrados y en el punto B tenemos hielo a 0 grados centígrados. Para poder aumentar la temperatura del hielo de menos 20 a 0, utilizamos esta fórmula, en donde C representa el calor específico del hielo, que para este caso es 0.5 calorías sobre gramo por grado. Bueno, cuando vamos del punto B al punto C, aquí lo que sucede es un cambio de fase. Cambio de fase. ¿A qué se refiere con el cambio de fase? Que en el punto B lo que tenemos es hielo, que se encuentra a una temperatura de 0 grados, y lo convertimos en agua. Entonces, por eso se llama cambio de fase. Cambiamos de hielo a agua. El hielo se va a encontrar a 0 grados centígrados y se va a convertir en agua, que también va a estar a 0 grados centígrados. Para poder conocer el calor necesario para este cambio de fase, utilizamos esta fórmula, que es Q igual a M por LF, en donde LF se conoce como calor latente de fusión. Calor latente de fusión. Y entonces, aquí lo que vamos a encontrar es el calor necesario para convertir de hielo en agua. Y estamos ahora en el punto C. De ahí, para ir del punto C al punto D, de C al punto D, vamos a necesitar calor, que lo que va a hacer es pasar el agua de 0 grados centígrados en agua a 100 grados centígrados. Entonces, este calor lo que va a hacer es aumentar la temperatura del agua de 0 a 100 grados. Después nos vamos del punto D al punto E. Del punto D al punto E. Aquí nuevamente hay un cambio de fase. Hay un cambio de fase. Así como aquí el hielo se convirtió en agua, aquí ya tenemos agua, pero el agua está a 100 grados centígrados, seguimos aumentando la temperatura seguimos aumentando el calor, y ese calor ahora nos va a servir para convertir de agua en vapor de agua. Entonces aquí el cambio de fase va a ser de agua a vapor. El agua se va a convertir en vapor, pero no va a haber aumento de temperatura. El agua va a estar a 100 grados centígrados y el vapor también va a estar a 100 grados centígrados. ¿Cómo vamos a calcular ese calor necesario? Con una fórmula que será Q igual a M por LB, en donde LB se conoce como calor latente de vaporización. Y una vez que llegamos al punto E, el último escalón es de E a F, en donde aquí ya teniendo vapor vamos a aumentar la temperatura del vapor. Y este es el proceso que tenemos que seguir. Iniciamos en A con hielo a menos 20 grados en este caso, pasamos a B donde tendremos hielo a 0 grados, de ahí pasamos al punto C donde el hielo se convirtió en agua, luego del punto C al punto D en donde el agua aumenta su temperatura de 0 a 100 grados centígrados, del punto D al punto E en donde el agua se convierte en vapor y este vapor está a 100 grados centígrados, y por último
la fase de E a F, en donde el vapor aumenta de 100, en este caso, a 100 grados centígrados.